En este momento, vamos en este momento a presentar al doctor Omar Rodríguez, quien dará las palabras iniciales para inaugurar la jornada. Queremos recordarles, por favor, a todos los asistentes que el audio puede ser regulado en la misma pantalla de la transmisión de la plataforma en la que ustedes están viendo en este momento dicha conferencia. Le damos paso al doctor Omar Rodríguez. Buenas noches, doctores y doctoras. Bienvenidos a esta cuarta jornada del Médico General. Les habla el doctor Omar Rodríguez Seminario, gerente médico de Química Suiza. Y la verdad, este momento es muy importante para mí, porque por cuarto año consecutivo estamos brindando este curso totalmente gratuito a todos nuestros médicos que trabajan arduamente día a día para mejorar la salud de los pacientes en nuestro querido Perú. Este año es un año muy especial, ya que vivimos en un ambiente diferente, atacados por una pandemia desde el año pasado, que ha cobrado muchas vidas de nuestros queridos colegas y amigos. Creo que es necesario hacer un tiempo de reflexión para pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Creo que en la Jornada de Médico General, que es un evento que, como les comenté, por cuarto año consecutivo, estamos apostando en brindarle educación a todos los médicos, estamos aportando en algo que es fundamental en nuestro país, que es la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud, ¿por qué es tan importante? Porque el 80% de las patologías se deben resolver precisamente en la atención primaria de salud. Y lo hemos comprobado en este tiempo tan difícil que hemos pasado. Hoy quizás estamos ya pasando esa etapa tan dura que inició con la pandemia el año pasado, en la cual tuvimos mucho sufrimiento y que reflejó las carencias de nuestro sistema de salud. Y qué importante es que nuestros médicos estén cada vez mejor capacitados para afrontar el futuro. Sabemos que esa no va a ser la única pandemia, sabemos que no va a ser la única enfermedad emergente. Van a venir otras. Mientras más fortalecido esté nuestro sistema de salud, nos va a ir mejor. Entonces, yo agradezco a Química Suiza, al Colegio Médico del Perú, a la Universidad Cayetano Heredia y al grupo APREDIAP por auspiciar esta cuarta jornada de Médico General. Espero, y es mi compromiso, año a año seguir trabajando para todos ustedes, médicos, colegas y amigos. Antes de dar por inaugurada la jornada de Médico General, quiero dar algunas pautas que debemos seguir durante este mes y medio que vamos a compartir juntos. En primer lugar, que todas las jornadas o todas las charlas se van a llevar a cabo los días martes y jueves, a excepción de la semana de celebración del Día de la Medicina en el mes de octubre. Es el único día en el que justamente coincidía la fecha principal del Día de la Medicina Peruana y lo haremos el día lunes. El resto de todas las jornadas se va a mantener todos los días, martes y jueves, de 7 de la noche a 9 de la noche, teniendo 2 charlas por sesión. Lo que va a ser muy, muy importante es la puntualidad de todos nosotros. Empezaremos como el día de hoy a las 7 en punto. Hoy día empezamos 6:50 por el tema de la inauguración, pero todas las semanas y todas las charlas van a empezar en su hora puntual. Al finalizar todo el evento, tendremos una breve evaluación con las preguntas básicas que han sido dictadas a través de nuestros excelentes ponentes este año. Las charlas van a quedar grabadas en esta plataforma y pueden ser revisadas por ustedes las veces que sean necesarias. Al igual, ustedes pueden ir formulando sus preguntas, porque las charlas son en vivo, ninguna charla va a ser grabada. Entonces, tenemos al final de cada charla unos 10 a 15 minutos en las cuales el ponente y yo como moderador podremos absorber las preguntas de toda la audiencia. Esta jornada de médico general, como todos los años anteriores, va a contar con créditos válidos para la certificación médica. El año pasado tuvimos una buena cantidad de créditos y este año va a ser de la misma manera. Como les había comentado, esta jornada del médico general, cuarta jornada del médico general, empieza hoy día
7 de septiembre y terminará el día 21 de octubre. Sin más, yo quiero dar por inaugurado esta cuarta jornada del médico general, agradeciéndole a cada uno de ustedes por el gran trabajo que viene realizando año a año y sobre todo en esta etapa que hemos vivido en nuestro país. Tengo el placer también el día de hoy de iniciar con dos charlas muy interesantes, ¿no? Hemos visto que a lo largo de estos meses o este año y medio casi de pandemia que llevamos, los tratamientos contra este virus que llegó y se está quedando con nosotros han ido cambiando mes a mes. Tenemos que el COVID-19 primero se indicaba ivermectina, después hemos ido pasando a diferentes usos de anticoagulantes y muchos otros fármacos que se han ido utilizando en el tiempo hasta antes que llegaran las vacunas. Tenemos fármacos que utilizamos en la etapa temprana y otros cuando ya de repente el COVID complicó un poquito más a nuestro paciente y el paciente llega a estar hospitalizado. Y creo que las charlas de hoy día nos pueden dilucidar o ayudar a ver cómo ha evolucionado este tratamiento en el tiempo, cómo hemos aprendido y estamos conociendo más este virus y cómo afecta a cada paciente. Por ello, el día de hoy, básicamente estamos centrando nuestro tema principal en COVID-19 y para ello tenemos excelentes ponentes. En primer lugar tenemos al doctor Ciro Maguiña Vargas y después tenemos al doctor Rolando Estrella, que es neumólogo de la Clínica Internacional. Vamos a iniciar, y para ello presento al doctor Ciro Maguiña Vargas, quien es médico infectólogo y tropicalista, es vicedecano del Colegio Médico del Perú, y es parte o miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud, y obviamente también es docente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le doy la bienvenida al doctor Ciro Maguiña, no sin antes comentarles nuevamente y recalcarles que pueden ir haciendo sus preguntas durante la ponencia en el chat que está en la parte inferior de su pantalla. Doy por inaugurada esta jornada de médico general y le doy la cordial bienvenida al doctor Ciro Maguiña. Doctor Maguiña. Muchas gracias, mi estimado doctor Omar Rodríguez. Voy a tratar de en estos minutos dar una visión de lo que ha sido la terapia y todos los temas que hemos estado complicados a lo largo, digamos, de esta pandemia que nunca termina. Las primeras reflexiones que yo daría es a todos los colegas mientras pongo mi ponencia. Algo ha pasado por acá. Un segundito. Espero que salga. Un segundito, a veces la máquina no nos ayuda. Vamos a ver. No sé si están llegando a ver la ponencia. Todavía estamos viendo su pantalla, doctor, todavía no ingresa Ya, la ponencia. Vamos a ver. A ver, este de acá. Ya, ¿ahora lo ven? Todavía no, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundo. Un segundito a Ya, veces. ahora sí, doctor. Ahora sí ya lo vemos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero tiene que ponerlo en modo presentación porque estamos viendo las diapositivas pequeñas. Ya, ahora sí. Ok. Listo. Entonces, yo escribí hace poco un capítulo, un libro, en el Colegio Médico, haciendo la reflexión. Probablemente ustedes me han escuchado a lo largo de la primera y segunda ola manejar este tema como autoridad del Colegio Médico. Además, como clínico, porque una cosa es estar pues en una oficina, no viendo pacientes y manejar pacientes cuando cae la familia, los colegas, los médicos y todo tipo de personas que nos pedían auxilio, ¿no? Teníamos un doble rol en el Colegio Médico haciendo malabares para salvar más de 90 médicos en costosos traslados, el auxilio del oxígeno que existía, las medicinas que era falta tal medicina, auxilio, en fin, de todo tipo, no voy a detenerme en ello. Pero hemos ido aprendiendo, creo que la primera lección es ser autocríticos y críticos, porque esta pandemia no ha terminado. Y no hay una verdad absoluta. Y por eso cuando alguien pide que la OMS, la FDA son los gurús, mentira, estamos equivocados. La FDA se equivoca igual que la OMS. Incluso dicen que la sociedad tal, en una pandemia que no culmina. Y quiero recordar a todos cuando empezó el VIH. Yo soy infectólogo, tuve la suerte de diagnosticar el primer caso en Cayetano Heredia.
y no había terapia, se morían nuestros pacientes. Y la pandemia mató a 35 millones, más que esta pandemia. ¿Y cuánto demoró la terapia HERTZ? 10 años. Y usamos las medicinas que fueron apareciendo y nadie criticó. Nadie pidió una medicina basada en evidencias como a veces aparecieron en la televisión muchos opinólogos, ¿no? Porque eso se construye en el tiempo, es el mensaje. Entonces, tanto incluso las vacunas, nosotros el colegio ha pedido el refuerzo de la tercera dosis en marzo, Oscar Ugarte. Y el que nos dijo Oscar, que no hay evidencia. La evidencia se adquiere en el tiempo, fíjese, Israel, República Dominicana, Chile, Estados están dando el refuerzo para los grupos de riesgo, que esa es parte pues de la ciencia no puede ser dinámica, no, estática, debe ser dinámica. Y eso creo es el mensaje tercero que doy en esta conferencia. Entonces, y hay que saber reflexionar sobre ello y no hacer críticas por críticas. Esta es mi tierra, Chavín, ahora más reconstruida, que me hace una reflexión, ¿no? El tiempo cura heridas, el tiempo abre panoramas y el tiempo descubre cosas. El tiempo va a ser el que diga la verdad de todo lo que estamos viviendo. Capaz, de acá a 10 años, todo lo que hablamos hoy día fue parcialmente cierto o no fue cierto. Capaz las vacunas que hoy nos van a criticar a los científicos, porque ¿cómo es posible ese tipo de vacunas que se hayan hecho? Porque es así la ciencia, de dinámica y cambiante. Y un homenaje a los médicos, a los más de 540 médicos, ahí estamos con el decano en el obelisco, que tanto dolor nos costó. Hemos perdido parientes, amigos, colegas, alumnos, y ahí está salvando a uno de los tantos médicos que exponiéndose, grupos de colegas hicieron el homenaje y salvamos vidas, y en medio del caos del sanitario, ¿no? Yo estuve en Iquitos, en el único simposio que pude viajar, y ustedes ven de la foto, todos tuvimos COVID. E hicimos neumonía, y el único que murió fue el que está a mi costado, un infectólogo, que dio sobre terapia y se murió. Increíble, así es la vida, ¿no? Los mensajes. Entonces, el primer mensaje ya de la terapia es que la automedicación antes del COVID ya existía. Perú somos un país chicha en todo. Y la gente se automedica, va a la farmacia y pide, y en COVID esto pues se multiplicó. Y los antibióticos, que yo tengo un libro sobre ello, muchos lo tienen, es un tema grave porque la resistencia antibiótica se ha incrementado y se va a incrementar con el COVID por la automedicación. En Perú abusamos de los antiinflamatorios, de los corticoides. Es decir, no tenemos que la receta se respete. Y todo eso es parte de la educación médica que tenemos que cambiar, pero lo único que ha pasado es que el COVID también ha generado resistencia indirectamente. Muchos médicos, ante el panorama sombrío, daban antibióticos a pasto. En Iquitos se morían por cepas resistentes. Pero este tema no es nuevo. Ya miren acá un caso del oxocelismo, donde le dieron 7 medicamentos a mi paciente y requería 2. Incluso recuerdo este caso, le dieron hasta colchicina, que es una droga en debate en COVID. Entonces, este tipo de recetas, debemos estar cansados de verlo, dar de todo de golpe ante el dolor, el miedo. Daban antibióticos, corticoides, anticoagulantes y el famoso dióxido de cloro, que tal vez es unas medicinas que sí, nunca lo apoyamos. Hay gente que cree todavía en ella, pero la base científica era muy débil, ¿no? Y no nos oponemos en términos que uno dé lo que es el arte de la medicina, pero también tener cuidado de no hacer daño, ¿no? Y ese era el principio, pero tampoco darle todo esto de golpe realmente pues ha pagado factura. Incluso en Iquitos, que hubo el primer brote, la gente se desesperó, usó también la medicina veterinaria, causó esta necrosis. Y qué mal que la FDA saque un aviso diciendo que ivermectina es para animales. Está equivocado. La ivermectina tiene más de 40 años y del año 87 se aprueba en humanos, en estrongiloides, en parásitos, en muchas patologías tropicales y no tropicales. Las urticarias que vemos cada rato en la gente que se va a Cancún, que se va a México, Estados Unidos, vienen con urticarias por ácaros. Responde la ivermectina. Entonces, se usó ante el miedo, el pánico, y se usó mal incluso en la forma subcutánea, y ni qué decir el cloro, que todavía hay gente que cree, repito, yo no voy a entrar a ese debate, pero del punto de vista de toxicidad y del punto de vista de eficacia es de las más tóxicas y la menos eficaz. La OPS se ha equivocado y no es la primera vez que se equivoca. Incluso la FDA se ha equivocado. Pongo el ejemplo del cloranfenicol. Fue prohibido en Estados Unidos por anemia plástica. En Europa lo mismo. La propia OMS dudó y cloranfenicol salvó miles de vidas en los que tuvimos tifoidea en la década del 80.
y no causaba neoplasia. Eso es un ejemplo de la vida diaria a los médicos jóvenes. No hay que creer en dogmas. ¿Y qué ha hecho la OPS últimamente? Después de un balance que revisa todos los trabajos, ha dicho lo que muchos dicen, que todavía no hay medicinas, y es verdad. Y hay que analizar de manera crítica y autocrítica. Por ejemplo, ellos señalan las famosas evidencias fuertes, condicionales, en contra, etcétera. Y eso es lo que hace la ciencia. Creo que hay que aceptar ello como una herramienta, pero no es la única herramienta. La medicina se construye con distintos niveles. Si bien la medicina basada en evidencias es lo último que aspiramos, pero requiere pasos previos. No podemos negar ello, y así hemos aprendido en la pandemia lo que no sirve y lo que sirve. Entonces, ahí están las guías y manuales de la OMS de las últimas semanas, y ellos señalan que hay que tener en cuenta especialmente los pacientes graves y los pacientes pediátricos, porque son los que se van a complicar y morir y requieren no solo oxígenos, requieren también cánulas y requiere el manejo correspondiente para que no se mueran, ventilación, intubación, etcétera. Y siempre recordar que hay factores de riesgos. Hoy mismo, hace unos días, se murió un primo mío vacunado con las 2 vacunas de Pfizer. Era un paciente de 80 años que tenía arritmia y se murió a pesar de la vacuna de Pfizer, porque tenía la comorbilidad, que no hay que perder la perspectiva. La vacuna no es todo. ¿Es lo mejor? Sí, pero miren, si tenemos estas cosas, estamos con un punto o dos en contra, ¿no? Y hay que pedir laboratorios. Muchas veces no se tienen los laboratorios, pero eso es muy importante. Y una lección que he aprendido, a no esperar la semana para pedir laboratorio. Yo he tenido la cautela de estas pruebas que ustedes ven, pedir incluso antes. Me ha permitido tomar decisiones. Cuando veo que la ferritina o el dímero D comenzaba a elevarse, ya actuaba. Y bien importante, incluso hay gente que negaba la tomografía. Yo estoy cansado de ver cómo uno podía usar la tomografía, o la radiografía de tórax, o la ecografía. No esperar el 7º día. Incluso hay gente que saturaba bien. ¿Cuántos casos saturaba bien? Estaba con su neumonía. Entonces creo que en función del lugar uno podía usar distintas herramientas y no ser dogmático. En la primera semana no le hagas nada, en la segunda recién actúa. Muchos han muerto por esperar. Entonces, lo más importante, el monitoreo no solamente es con el pulsómetro, muy importante, sino otros parámetros que siempre los clínicos hemos manejado. La clínica manda. ¿Qué dijo finalmente la OMS? Que no hay profilaxis, eso está en debate. Para el paciente leve moderado, el leve prácticamente no hay que darle nada, solamente terapia sintomática, y el moderado podían recibir tratamiento sintomático y ver los signos de alarma que motive el uso de corticoides o el uso de oxígeno o otras terapias, y tal como dicen en ese inserto, no hay ninguna medicina en el tratamiento leve moderado que cambie la historia natural. Inclusive cuestiona la vitamina D, que yo sí ahí discrepo. Creo que la vitamina D hay estudios a favor, y vitamina D, ahora que estamos encerrados, que no hay sol, creo negar así, creo que vitamina D sí, ahí sí discrepo, y dióxido de cloro lo he señalado, ¿no? Entonces, en conclusión, prácticamente hay que darle agüita y paracetamol, era el concepto que mucha gente lo dijo al comienzo, que se ratificó la OMS. Yo vivo en carne propia, y esta es mi esposa, que tuvo COVID. Cuando yo estaba hospitalizada, hizo lo que todo paciente con COVID, era operada de cáncer de tiroides, y ella recibió, como el protocolo era con grupo de riesgo, ivermectina, citro y paracetamol, y hizo neumonía, 25%, mejoró, hizo hipocalcemia, comenzó a hacer vasculitis, fíjese, vasculitis, le dimos aspirina, y hasta agosto hacía vasculitis. Hizo también otras complicaciones, depresión, taquiarritmias, etcétera, y aprendí en mi casa que el COVID no solamente es el momento agudo, el COVID persistente que hasta ahora no termina. Una lección que hemos ido aprendiendo, no hay un dogma incluso en la clínica. Y es bien importante, por eso, monitorizar al paciente durante y después, como pasa el caso en mención de mi pareja, ¿no? Pero, ¿dónde quiero llegar en la reflexión? O sea, todo es cambiante, todo es dinámico, hasta la clínica, hasta las complicaciones, ¿no? Y me recuerda, grandes profesores que escribieron un tratado en el American Journal of Medicine en septiembre del año 20, ¿no? Todos buscamos el gran ensayo, que eso demora y va a demorar, incluso en vacunas, ¿no? Pero decían,
que en una pandemia tan grave hay que ser creativos, innovador y usar las pocas armas que tenían. Eso hecho en Estados Unidos. Esto no fue hecho en Egipto ni en Irán. Y ellos tenían su esquema propio. En los primeros meses de la pandemia definían los grupos de riesgo y daban, bien, en esa época daban hidroxicloroquina, acitromicina, como los franceses, incluso doxiciclina o el favipiravir, y luego, según la complicación, añadían prednisona. Incluso otros recibían anticoagulantes cuando había sospecha de trombosis, e incluso ese tiempo le daban colchicina. Después los canadienses sacaron un estudio interesante que no se replicó, que tenía utilidad, porque así, esto es hecho por gente seria norteamericana. Pero hubo también, como pasa en ciencia, gente que engañó o gente que falsificó. Yo recuerdo este famoso estudio Lancet, donde decían que la hidroxicloroquina daba más arritmias cardíacas, arritmias ventriculares, que luego se detectaron 3 de los 4, porque uno de ellos tenía conflicto de interés. Nuevamente, por más que se publique, había también, querían darle duro ese tiempo a estas drogas, que después el tiempo devino que no eran tan eficaces como se pensó. Incluso drogas que usaban el VIH ya ahora usamos poco, también en estudios importantes. Al comienzo nos emocionamos, pero no fue la gran panacea. Incluso el ibuprofen, que se usa mucho en la primera etapa, los argentinos postularon que podía haber algo en esta pandemia. Miren cómo son lecciones de viejas drogas o nuevas drogas para aliviar algo el dolor del humano. No ha sido malo, simplemente así es la ciencia, así es la humanidad. Incluso la FDA el año pasado, fíjese, dijo que la plasma convaleciente es prometedor para la pandemia. Van a ver después qué saca el Sanford. Esto, la FDA tiene que retractarse. Por eso no hay que creer muchas veces a estos grandes organismos, ¿no? La colchicina no era que los canadienses lo habían señalado, incluso ya los israelitas habían hablado de algún rol importante con unos pacientes. Y luego apareció hace poco la fluvoxamina, que es un antidepresivo, también según nuevos estudios que podía ser útil para que el paciente no progrese. Un antidepresivo, ¿no? Y eso revela que no hay ninguna bala mágica. Y todo lo que ustedes escucharon, van a escuchar, han sido pues drogas que ya tenemos experiencia para muchas patologías que se usaron, se usa, incluso algunas todavía están en debate, pero eso la ciencia va decantando, como dije al comienzo, ¿no? La citromicina es una droga, digamos, interesante, pero ¿por qué se usó? Yo, cuando he usado, lo usaba como un inmunomodulador. Los neumólogos saben que la doxiciclina, los macróleos tienen un rol inmunomodulador. No son antivirales. Y por eso es que también al comienzo nos emocionamos y se usó de manera a veces masiva, innecesaria, ¿no? Y la hidroxicloroquina tuvo su moda, tuvo su rol importante, pero se usó pues hasta en pacientes graves, lo cual pues, ¿quién va a recomendar, no? Era el deseo de no morir, ¿no? Hasta que después la vieja dexametasona apareció como una cosa vieja, pero necesaria en pacientes complicados en base a los estudios, ¿no? Y la ivermectina, que el debate no ha continuado, ha sido, digamos, tal vez una de las drogas más debatibles en el mundo de la medicina. Y hasta la nitoxazanida, los brasileños lo han usado y hay varios papers porque han encontrado estudios in vitro, porque así es la ciencia. O sea, drogas, antibióticos, antiparasitarios, pero la ciencia requiere pues hacer grandes estudios para definir si sirve o no sirve, ¿no? Decíamos que la citromicina es una vieja droga muy usada en faringitis, en neumonía de la comunidad, en tifodea, arañas de gato. Es una droga excelente, pero que su rol en infecciones respiratorias tiene un rol inmunomodulador, como estos artículos que mejoran los temas de la depuración mucociliar y también el tema de cómo activan los macrófagos para que mejoren la respuesta que genera un virus o una bacteria. Eso tiene una base científica muy sólida y los neumólogos lo saben bien, ¿no? Pero hay que decir también que en este debate hubo de todo en botica. Yo tuve que enfrentarme al gurú de RPP, que es el doctor Huerta, que es mi amigo y colega, pero que él tuvo una posición a veces cambiante como la OMS, ¿no? Pero también confundió su rol de opinólogo con médico. Y este trabajo interesante que fue visto por los expertos, que es un trabajo hecho por el Seguro Social, donde decían pues, que las drogas
que hemos mencionado mataban más. Y eso no es cierto. Y eso es un proceso cuando uno quiere sacar conclusiones de estudios y lo único que hizo es confundir. En ese tiempo se usaba en la primera etapa, en la segunda etapa, estas combinaciones. Esto es un ensayo clínico construido, simulado, y que, digamos, señalaban los estudios mal diseñados, que era en pacientes hospitalizados, el riesgo era 84%. Es decir, por tomar estas cosas te morías y eso pues no es verdad. Cuando revisamos el artículo era el 0.84% y no era la causa de muerte el usar estas medicinas. Y estaban condenados, eran adultos mayores, estaban en ventilación, tenían comorbilidades, por eso se murieron, no por estas drogas. Lo que pasa es que estas drogas no funcionan y no van a funcionar. Miren esto, estas barbaridades que incluso para ustedes RPP me ha prohibido de julio por enfrentarme a Huerta. Es así, yo como científico acepto, felizmente hay otros espacios donde yo digo mi verdad. Por eso yo critiqué y lo criticaré en todo momento, y las conclusiones eran distintas, pues no es la que ustedes escuchan, y eso confundió a los médicos, a las sociedades, confundió a muchos de nosotros, ¿no? Una cosa es que aumenten los riesgos, que digan que el 84% por usar estas combinaciones. No funciona y no es recomendado para ello. Nosotros hemos escrito un libro por el Bicentenario, un lindo libro que está en la página web, de todo lo que es la salud, medicina tradicional, la historia de medicina en todas las epidemias. Hicimos un balance. Casualmente en el balance tocaba parte de la conferencia, cómo en la primera ola usamos distintas medicinas, el miedo, el colapso del sistema, las pocas armas, y luego ya, obviamente, fueron decantando y ahora nadie discute el rol de las vacunas, que sigue en debate, ¿no? Y eso es lo que dijimos, que en marzo aparecieron todas estas drogas que he comentado frente a una emergencia sanitaria y en el mundo se usó, como hoy incluso en Estados Unidos se sigue usando. Incluso yo recuerdo hemos usado el tocilizumab, a muchos médicos que graves lo mandábamos, compraba el colegio médico. Y miren, el tocilizumab, el debate no ha terminado. Van a ver la guía de Sanford. Entonces, lo que quiero decir es que esto era no una obligación, era la pandemia en el mundo. Esto no ha pasado solamente en Perú. Y que hicimos nosotros es enfrentar esta pandemia y lamentablemente la prensa, la televisión y muchos opinólogos, ¿no? Confundieron con calditos, solamente es una simple gripe, y etcétera, etcétera, y se enfrentaron muchas veces de manera no correcta, ¿no? Y decíamos ya para mayo en el escrito que esta droga se usa mucho en el Perú y hay gente que lo defiende y lo usa de manera racional, pero obviamente todavía no hay un consenso ni en el Perú ni en el mundo porque así es la ciencia, ¿no? Y esta droga pues no es solamente para animales. Yo digo, la FDA son los animales en sacar ese inserto, dice, use solamente para animales. Hay que saberlo usar como cualquier medicina. E incluso Merck ya lo abandonó hace tiempo. Merck tiene un conflicto de interés. Ellos tienen otra nueva droga para COVID, por eso esa droga de ivermectina lo regalaron. Y ese fue un aporte de Merck, lo regalaron para los países pobres, ¿no? ¿Qué se sabe de la ivermectina? Esto fue el doctor Andrew Hill, que incluso ha hecho una carta al editor. Él hizo un análisis de todos los estudios, del famoso estudio metaanálisis, y según él, los estudios que revisó eran buenos, pero acá hay un estudio del doctor Gassar que ha sido criticado, incluso ha sido retractado. Y según esto, si uno quita este estudio, podría no ser la conclusión de Hill que baja la mortalidad y que es eficaz. Eso está en debate, pero fíjese cómo inclusive la gente que defendía la ivermectina puede haber sesgado, el caso de Hazard hay que decirlo, y la conclusión es que bajaba la hospitalización y mejoraba la clínica tal como mostró Hill. Eso está, incluso hay una carta nueva que señala que podía este análisis cambiar con el estudio de Hazard que se retira, ¿no? Y este es otro estudio de 63 estudios. Por eso cuando dicen que no hay ciencia, sí hay ciencia. Lo que pasa es que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y les digo la verdad, yo le he usado bastante, es poco tóxica. Yo en eso sí puedo decirlo antes del COVID y después del COVID. Y la conclusión es muy parecida a la del Hill en varios estudios, en profilaxis, en terapia e incluso terapia tardía. Hay mucho de controversia. En hospitalizados realmente ya no debe funcionar porque su rol antiviral se pierde. En la profilaxis se ha abusado y se ha malogrado usarlo masivamente para, entre comillas, calmar nuestra conciencia.
Pero esto sigue en debate, van a ver lo que ha pasado en la India, ¿no? Ahí están los estudios, que no voy a detenerme, de muchos estudios que señalan sí que tiene alguna utilidad en bajar la mortalidad. ¿Qué dice la ciencia con la guía Sanford, los infectólogos? Es nuestro, no Biblia, pero nos permite ver. Y fíjate, el Sanford, que es de hace unos días, del 11 de agosto, señala pues que no hay terapia y hay que ver la gravedad del paciente para tomar la decisión. Y según este estudio, señalaban que acá no analizan las cepas delta. Lo dicen claramente y concluyen que igual que la OMS, que los casos leves, moderados, que no tienen comorbilidad, no hay que darle nada, y en eso coincidimos, ¿no? Pero acá viene un tema que es polémico. Ellos dicen, ya los pacientes que van de leve a grave y que van a progresar, podrías darle anticuerpos monoclonales. Y ahí ven combinaciones que son carísimas, o inclusive puedes darle plasma convaleciente. Vamos a analizar después, dicen, ellos dicen que estos anticuerpos monoclonales, que son caros, pueden servir para que no progrese dando los primeros 7 a 10 días. Y según dicen, en enfermedad moderada, que el paciente, digamos, no requiere oxígeno, ¿no? Y tiene alto riesgo, darle remdesivir, que la propia OMS no lo ha aceptado y no le es dexametasona. Y si el paciente está grave y satura menos de 94, con un FiO2 menos de 300 y el oxígeno, dale remdesivir, dexametasona y tocilizumab. Eso es lo que dice el Sanford, para que vean cómo esto no coincide en muchas sociedades científicas, porque van a ver que muchas recomendaciones son de expertos, algunos trabajos interesantes, y analizan, digamos, todas las consideraciones, incluso es el remdesivir, y lo señalan las limitaciones que obviamente tiene, e incluso ahí tienen, digamos, en los comentarios, ¿no? Todo lo que significa el remdesivir. Y analizan también cuándo usar dexametasona, y esta droga, que es un AINES que inhibe el JAK, el baricitinib, dice solo usarse cuando no se usa el corticoides. Otra droga que aparece prometedora en pacientes graves, complicados, 4 miligramos por 14 días. Es como reemplazar el corticoide, ¿no? Y esto es una droga que obviamente es cara. Y luego vienen distintas combinaciones que hemos señalado. ¿Y qué decía las guías en Norteamérica? El remdesivir, que no fue aprobada, lo usaron, han visto cómo Sanford lo retoma, y las distintas combinaciones que han visto que hoy están sumarizadas en lo de Sanford, ¿no? Dijo la OMS, en los grandes estudios, los resultados del estudio Solidarity sugieren que el remdesivir tiene poco o ningún efecto sobre la mortalidad en pacientes hospitalizados en COVID. Eso lo dijeron en diciembre. Este Sanford, y Sanford es de acá de miren, de agosto. Entonces, o no le hace caso a la OMS, simplemente reúne a los expertos, para que vean que muchas drogas siguen en debate. Las viejas drogas que hemos comentado y las potentes y caras drogas que existen. Incluso otro antimonoclonal, que es el Sotrovimab, dado en forma endovenosa, dicen, es útil si lo das precozmente, cuando el paciente está progresando. Fíjate también en los famosos anticuerpos monoclonales y el famoso plasma, que al comienzo había mucho interés. Dice, utilice cuando los anticuerpos administrados dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas, porque si lo das tardíamente ya no funciona. Y ahí están todas las recomendaciones que hemos señalado, y finalmente dicen, el plasma convaleciente, la eficacia es incierta. Es más probable que sea eficaz en la etapa temprana y con riesgo de enfermar a progresión grave. Como ven, todas estas nuevas drogas en el paciente que va a progresar rápidamente, tratan de bajar la respuesta vírica y la respuesta inflamatoria. Ya sabemos que los corticoides bien usados es en la segunda etapa, y el tocilizumab, como ustedes lo han visto, una droga que ha sido muy debatida, el tocilizumab. Hay, digamos, dicen que en los estudios que ha hecho la ITSA, hay una baja certeza para el uso, además de la atención estándar, incluye los corticoides para enfermedad progresiva grave o crítica en pacientes con neumonía COVID. El tocilizumab debe ser solo en combinación con dexametasona u otro corticoide. Se evita el uso de toci en pacientes con cualquiera de los siguientes: inmunosupresión significativa, pacientes con problemas de alanina, en fin, riesgo de toci porque puede empeorar al paciente, neutrófilo, bajos, etc. Lo que quiero decir que muchos de estos grandes estudios que ustedes lo ven permanentemente en internet
no se ponen de acuerdo. Y eso es bien importante, incluso analizan lo que fue el estudio de Roche, los estudios de New England, etcétera, etcétera, que sería una hora para hablar sobre ello. El tema de la anticoagulación, sí, creo que ha habido consenso en el tema, no en la primera etapa, sino cuando los marcadores sugieren que el paciente puede ser problemas de coagulación en grupos riesgos. A mí me pusieron minoxidilparina, yo era diabético, soy diabético hipertenso, me dieron porque mis marcadores comenzaron a elevarse y creo que evitó los temas de trombosis. Eso creo que todo el mundo lo acepta. Y las terapias, según Sanford, colchicina, eficacia no probada, interferón beta, de eficacia desconocida, y también se pronuncia sobre ivermectina, dicen solo en ensayos clínicos, de eficacia no probada, y Merck no lo recomienda. Acá sí hay un error de Sanford. Merck ya no lo usa, lo regaló. Si a él le interesan otras cosas. Entonces, no es que porque Merck no lo usan, los laboratorios recomiendan, no son los que deciden. Ese es el debate de Sanford, que, repito, es unos grandes trabajos, ¿no? La experiencia peruana. Por eso ya para ir terminando en la parte, me quedan unos 15 minutos, cuando estuvimos en comité de expertos había que generar data peruana. Y esto fue presentado en octubre del año pasado para, en el primer nivel que decía el doctor Omar, donde las papas queman, allí se hizo un estudio de seguimiento para los grupos de riesgo, que era la norma, no era profilaxis, no era darle a todo el mundo, era a adultos mayores con comorbilidad. Y esto fue miren, impresionantemente, cualquiera de las combinaciones en pacientes con comorbilidad bajaba la mortalidad. Y eso es una experiencia en todo el Perú que va a ser publicada. Y los que no lo recibieron se murieron más. Incluso ven ustedes combinaciones como acitro, hidroxi, ivermectina, F1.7, y eso más de 100.000 pacientes. Que quede claro ese informe del ministerio. Y eso salió significativamente. Esto en la primera ola, entiendan, donde no había armas, donde no tenías vacunas, donde la gente se moría. Y esto es un poco hay que rescatar, y eso probablemente tenga sus defectos igual que el del seguro, pero muestra la data peruana, ¿no? Hace poco ha revivido la ivermectina cuando la pandemia con Delta en la India ganaba batalla, las vacunas no existían para detenerlo, y acá, según este estudio, no lo tengo completo, publicado en agosto del 14, señalaba comparado en Estados Unidos subía los casos de COVID, a pesar de la vacuna, en la India, en un estado Pradesh, Uttar Pradesh, junto con la vacuna, el uso masivo de ivermectina, nuevamente la moda de ivermectina en la India, que ahora nos ha generado la cepa Delta. ¿Cuán cierto es eso? No lo sé, pero así es la data. Nuevamente el uso masivo cuando no había armas en la gran ola de la India, ¿no? Entonces, esta es mi tierra, esta es una laguna Parón hermosa, Ancash. ¿Qué hago como reflexión? Es que el tema de los medicamentos es un debate muy interesante, pero que nos hemos dogmatizado los que defendían o los que no defendían, tratando de tener la bala mágica. Creo que la bala mágica capaz no lo vamos a tener en este año, capaz no va a existir, y el arte de la medicina es buscar salvar vidas. Creo hemos aprendido, creo que es el mejor mensaje, el tratamiento precoz en el sentido de detectar precozmente al paciente, monitorizarle, darle su oxígeno cuando requiera y no llegar a última hora. La culpa no lo tiene el paciente, sino el miedo, la necesidad, la falta de camas, que la gente se automedicaba. No había cama, pues. Entonces muchos médicos tenían que ir a atender en su cama y pedían auxilio, ¿no? Y en ese auxilio se cometió errores, pero no lo hacían de manera voluntaria. Que quede claro ello. Fíjese, he sacado ya las vacunas, protegen o no protegen. Yo defiendo las vacunas, lo defenderé siempre. Y fíjese acá, solo saqué de internet como la vacuna Pfizer, a pesar de la vacuna, da neumonía, Sinopharm que da neumonía y el paciente sin nada también neumonía. Entonces, el concepto es que la vacuna va a evitar que se nos muera, ya los datos peruanos son importantes. Le dieron palo a Sinopharm y gente de la prensa, gente mediática, que incluso criticó a la vacuna rusa, y eso pues por eso ha habido mucho opinólogo, ¿no? Y creo que esto ha afectado también, y las vacunas ha generado que en el mundo la gente se asuste, y mira, no te da, mejor no te vacunes. Incluso yo tengo familiares directos que no quieren vacunarse, a pesar que yo me he vacunado, me he enfermado, pero esa es parte pues de la educación que tenemos que cambiar. Miren, en el tema de terapia, de estos dos estudios que salieron publicados, ¿cuánto protege las vacunas que ya tenemos en el Perú?
Resulta que Pfizer, que es la más popular, la que entre comillas es más segura, iba perdiendo eficacia al cuarto mes. Y la AstraZeneca, tan criticada al comienzo, tenía un poquito más. Fíjese, estudios que van apareciendo a favor y en contra. Siempre la ciencia es cambiante. Y nadie niega que los estudios que se han hecho en Perú, en muchos países, estas vacunas chinas fueron muy criticadas. En los estudios revelan que han sido buenas, y eso lo vemos. A los médicos se mueren menos, igual que la población vacunada, pero ¿cuál es el problema? Que los anticuerpos no duran, pues. Y esa es la verdad en el mundo, duran 6 meses, 8 meses, y el miedo a no morirse obliga a la tercera dosis. Eso fue nuestro argumento al ministro Ugarte, pero él no nos creyó, porque es así a veces el poder político, ¿no? Pero fíjense los estudios que se han hecho acá en Chile mismo, decían que Sinovac era 50%, le criticaron a Chile 86.7%. Nadie duda de Pfizer. Pfizer, que fue usada con éxito en Israel, han tenido que vacunar inclusive y ahora con una tercera dosis, ¿no? Conclusión, seguimos aprendiendo, pero felizmente para el Perú las dos más usadas, Sinopharm y Pfizer, han tenido buena efectividad. El tema es la durabilidad, ¿no? Y eso se ha complicado con el tema de las variantes. Recuerden, acá apareció la variante Chola, la andina, que al comienzo el INES no le creyó. Fue un médico, un biólogo que conozco, Sukayama, que advirtió en diciembre, gracias a apoyo con CITEC. El INES no hacía. Dijeron, no, que eso es mentira, hasta que después ahora el INES el INES tiene limitaciones, pues, poca gente, poco laboratorio, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo en el INES, pero la conclusión es que la variante gamma, yo recuerdo la gamma es Vasco da Gama de Brasil, para no olvidarse, entonces la gamma ha ido creciendo. Miren ustedes acá la que está acá en naranja, la Vasco de Gama que está, y eso es un tema que está creciendo en Perú. Está bajando la vacuna andina, que es nuestra chola, que ha aparecido en Sudamérica, y eso es interesante porque no hay en Europa y no hay en Estados Unidos. Entonces, lo que dicen los virólogos, la lucha en las variantes va a definir quién gana, quién no gana. Y eso se pasa en todo el mundo. Encima tenemos la vacuna, digamos, Delta, que ha ido lentamente creciendo. Sorprende que la lenta que entró en Arequipa no haya causado grandes pandemias. La chola peruana evitó, fue la vacuna Gamma, la competencia. Miren, yo esperaba, y eso le dije al propio ministro, que la Delta pues arrase como ha pasado, y no ha arrasado. Está creciendo. Vencerá finalmente, y Pfizer, que si bien protege 70-80% a la Delta, Sinopharm dicen que protege 70%. Entonces no lo sabemos, es un misterio, pero igual la tercera ola va a venir. Con la Gamma, y encima ha venido la MU de Colombia. Se está conociendo, creo que todavía estamos siendo empíricos, y creo que ten mucho cuidado con opiniones que dicen que va a venir una catástrofe, que hay que tener mucho cuidado. Creo que el Perú es un país que tuvo récord mundial en muertes. O sea, nos hemos expuesto por todo lado por ser un país chiche. Encima, había lugares como Iquitos que colapsó, el norte que colapsó, Lima no colapsó en el sentido general. Entonces, hay gente que está expuesta. Hoy tenemos 30% de vacunados. Entonces, todas esas variables probablemente definan qué tipo de ola tenemos. Y antes de terminar, recuerdo esto fue escrito por el grupo de expertos del ministerio, tratamientos para el COVID. Qué lindo que lo recuerde, que dice al final, ¿no? Aún en esta discusión que decían que drogas, aún cuando hay poca evidencia, con el apoyo mayoritario de los miembros decimos tales terapias. Ese es el debate democrático, no fue impuesto por nadie y fue cambiando. En junio dijimos que ya no servía la hidroxicloroquina, la gente sigue usando. Y es así, entonces no es culpa de los expertos, porque obviamente en una pandemia hay muchas variables que a veces es difícil. Si la gente se automedica sin médico, con médico, va a la farmacia, y eso va a pasar. Es importante que un comité de expertos no define, y más cuando había toda la confusión que generamos. Y para terminar, la famosa dosis refuerzo. Sí, los anticuerpos caen, pero hay poca evidencia. Que me diga un estudio grande, mundial, no lo hay. Y no la aprobaban ni siquiera la OMS. La OMS, no, vacunen a todos, es antidemocrático. Eso no la creó Estados Unidos, pero fíjese, en Estados Unidos se ha paralizado la vacuna, no ha crecido, porque hay el grupo antivacuna numeroso. En estados conservadores, Estados Unidos, 30-40%. Dan plata y no se vacunan. Y eso revela cómo hay miedo. Y el miedo se ha sembrado
desde hace tiempo, ¿no? Ahí está ahí con mi última hija, que cuando estuve enfermo, pues me extrañó mucho, y felizmente uno, pues, está para los hijos y para la familia. Y creo mi reflexión final en esta charla que estoy terminando es que probablemente las terapias no terminen este año ni el próximo año. Las vacunas creo que sí se va a lograr. Hay mucha ciencia en vacunas. Yo creo que es la gran inversión. Y la gran vacuna creo que no va a darse tampoco. Creo que lo bueno es que tenemos distintas vacunas. Incluso los cubanos han sacado su vacuna ya para hasta 2 años. La OMS la ha negado, ya por temas de otra índole. Pero finalmente el Perú también quiso tener su vacuna, no pudo, porque el Perú está atrasado. No creo que incluso los rusos tengan facilidad de hacerlo en 1 año, 2 años. Es imposible hacer vacunas porque estamos atrasados en tecnología. Hay que decir, Perú está atrasado en salud pública, está en ciencia, en el sentido de la investigación. Yo soy investigador nato, y eso es una lección de la pandemia. Queremos tener drogas, queremos tener vacunas, pero tenemos que invertir en ciencia, más investigación, para probar estas viejas drogas, estas nuevas drogas, porque eso es lo que necesitamos. El INESE, un pequeño laboratorio, no hay laboratorio regional, por eso las limitaciones de los estudios. Dependemos de lo que se hace en otros países, y creo que esta lección del COVID nos obliga a todos a hacer más ciencia, más salud pública, y creo que las medidas de bioseguridad, yo ya a partir de ahora voy a usar mis mascarillas, me he acostumbrado, creo que es una muy buena medida para evitar no solamente el COVID, sino creo que hay 200 virus y bacterias respiratorias. Mira cuántas nos hemos librado gracias a esta nueva pandemia. Y no voy a debatir pues las terapias como a veces caímos en exceso, porque las terapias lo construye el tiempo. Creo que la mejor terapia es todo lo que ustedes han visto: tener oxígeno, nutrirse bien, acudir a tiempo, ser examinado, tener su placa de tórax y no llegar a última hora, ¿no? Y la vacuna, creo que concluyo, la mejor vacuna, ojalá que salga, es el enfoque integral. El enfoque integral, y siempre hay que ser críticos y autocríticos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Con eso concluyo mi ponencia. Tengo el jueves la siguiente ponencia, y con gusto, si hay preguntas, mi estimado Amor, para, digamos, compartir todo eso, que es un balance histórico de lo nuevo, lo viejo y lo que sigue en debate. Muchas gracias, doctor Maguiña. Creo que la ponencia ha sido bastante clara, interesante. Nos ha podido explicar cómo ha ido evolucionando las terapias de COVID. Sin embargo, invitamos a la audiencia que pueda realizar sus preguntas a través del chat. Y me gustaría hacerle una consulta en cuestión de resumen a su charla. Sabemos que no toda la población o la gran minoría de la población actualmente está vacunada, y se siguen presentando los casos de COVID de manera frecuente. Incluso estamos hablando, como usted mencionó, de la posibilidad de una tercera ola, o más que una posibilidad, digamos, de una certeza próxima, ¿no? En estos casos, ya en vista de la evolución de los tratamientos, en los casos que se presentan de COVID, de infección por COVID-19 leves a moderados, ¿cuál sería el tratamiento que usted recomendaría? En los casos que todavía no llegan a un estado de baja saturación, que pueda necesitar ya una hospitalización, ¿no? Ya. La respuesta es que yo no le daría ya ninguna de las viejas drogas que hemos comentado. La hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, ni siquiera como alguien hace ceftriaxone, ¿no? No le dan ni corticoides en la primera semana, ni corticoides, ni aspirina, ¿no? Ivermectina todavía tiene un rol, en mi opinión, a pesar que es de debate, en los grupos de riesgo. O sea, yo diría, si tengo un diabético hipertenso que tiene más de 60 años y que tiene mucha comorbilidad, yo podría darle, y le digo la verdad, que no es tóxica, no es tóxica. Ahora, repito, esto es un tema de debate que no ha concluido. Profilaxis no le daría, porque eso sí creo que se ha abusado, exagerado, darle por si acaso, ¿no? Darle cada 3 semanas, eso realmente ha ido cayendo. Hace poco estuvo un argentino amigo y él presentó una data en Argentina sorprendente en profilaxis, en terapia. Entonces yo diría, en ese grupo tal vez todavía un rol, ¿no? Pero bien vigilado. No es tóxica. 2 o 3 gotas por kilo no es tóxica. No, obviamente, darle en la segunda fase sería, en mi opinión, una burrada, o una darle algún medicamento cuando ya es la fase inflamatoria, ¿no?
Ahí pues el rol de la dexametasona es importante y el rol del tocilizumab muy controversial cuando el paciente no mejora, ahí también es dinámico el hecho, y el uso de los anticoagulantes sí tiene rol cuando hay en el laboratorio evidencia en los grupos de riesgo que puede ser trombosis, ¿no? Pero tampoco profilaxis previa, darle aspirina por gusto, tampoco. O sea, yo diría, y de las otras, si tuviera, remdesivir es muy caro, y usar anticuerpos monoclonales podría ser otra alternativa si contara en Lima. Lo que pasa no es fácil. O sea, ¿qué me queda? No darle nada, darle ivermectina para casos aislados, darle los anticuerpos monoclonales que han visto, que son caros, combinados. El plasma convaleciente, que también en Perú se está investigando, es barato, entre comillas, podría ser usado también en algunos grupos de riesgo, tal como comenté. Yo diría, tendríamos esas tres alternativas hoy día para los que puedan, digamos, controlar ivermectina para casos aislados, uso de anticuerpos monoclonales, si es que está a la mano, y remdesivir yo realmente, yo he usado un solo paciente, pero ya no tengo mucha experiencia, pero la data es que no es una cosa que me tranquilizaría. Y plasma convaleciente sí, en la primera semana, primero 7, podría ser útil también. Yo me quedaría con eso, que es lo que hoy la ciencia señala. Más medicinas, creo que no hay nuevas. La colchicina todavía está en debate. Creo que la data es muy pobre en colchicina. Básicamente sería mi respuesta, y no darle otro tipo de terapia, repito, porque la data científica es muy pobre o realmente no ha concluido o realmente mejor es no darle. Doctor, ¿alguna diferencia de tratamiento del paciente que ya ha sido vacunado al menos con una dosis? ¿O tenemos que tratarlo exactamente igual como un paciente sin ninguna dosis? ¿O también en el paciente que ya tiene las 2 dosis de vacuna? Mira, excelente pregunta. Los que hemos tenido COVID y luego hemos sido vacunados después de 3 a 6 meses, se señala que tienen menos complicaciones que el que solamente es vacunado. Fíjate el concepto de salud pública, eso está publicado. O sea, los que tuvieron COVID y hacen vacunas Pfizer o AstraZeneca o Sinopharm tienen mejor pronóstico el que solamente es vacunado. Ahora, en el vacunado, obviamente, puede ser enfermedad. Ya hemos dicho, hacen enfermedad leve, moderada, y la chance de morirse es muy baja, 0.1%. Y se complican y mueren más los que tienen comorbilidad, ¿no? Por lo tanto, en ese tema es las 2 dosis sí importante, y ahora el debate es la tercera dosis, que solamente es para ampliar anticuerpos, pero es, en conclusión, enfermo con COVID, con 2 vacunas tiene mejor pronóstico que solamente el vacunado con 2 dosis. Perfecto, doctor. No es por crear polémica, doctor, pero se ha hablado mucho que la mejor vacuna es la que llega al hombro, y es lo que estamos trabajando todos en el campo. Sin embargo, se han visto algunos efectos adversos con alguna de las vacunas. Temas de trombosis. ¿Qué nos podría decir al respecto y si es que tenemos que hacer alguna diferencia en el tema de edad? ¿Usted tiene alguna recomendación? Sí, yo lo dije en la parte, yo creo en las vacunas generalmente. Es decir, ¿recuerdan la rabia en el Perú? Se usaba la famosa Fuensalida de Perú, 14 dosis. Según las cifras de Perú en esa época, la tasa de encefalomielitis o mielitis era 1 en 100.000. Lo usamos porque salvaba vidas la rabia, que protege el 99%. La vacuna que protege más es la rabia y polio, que son las que tienen más eficacia y duradera. Todo el resto de vacunas, la propia influenza, protege 60-70%. Por lo tanto, no hablemos de la supervacuna que nos va a proteger. Entonces, los efectos adversos siempre han existido y van a existir. Recuerden que estamos en fase 4 de vacunas. Recién ha sido aprobada hace poco Pfizer. ¿Y cuáles son los efectos adversos que hemos visto en el mundo que paralizó incluso algunos países como Dinamarca? La famosa trombosis, que pasó en el grupo de países de Suecia y Dinamarca, lo prohibieron hasta en Sudáfrica, porque el peligro de la trombosis se incrementó. Primero con AstraZeneca y luego con Johnson & Johnson. Pero posteriormente se ha hecho un análisis comparativo, ha sido casi muy parecido, digamos, que el efecto placebo. O sea, conclusión, esas trombosis sí van a dar con o sin vacuna.
Pfizer tiene menos efecto antitrombótico, eso es hay que decirlo igual que Sinopharm. Es un poco a diferencia, o sea, un poco menos. Y lo que se ha reportado con Pfizer es más efectos alérgicos. Pero las alergias, en los casos que han pasado en Europa, Estados Unidos, responden pues a corticoides o adrenalina. Conclusión, no hay vacuna segura, pero todas son seguras en bajar los casos severos y la muerte, que repito, es menos del 0.1%. En conclusión, ¿cuál es mejor? Todas son equivalentes. Pfizer es el más eficaz, pero repito, Sinopharm ha mejorado su ranking igual que Sinovac, y el efecto trombótico más reportes tiene AstraZeneca y Johnson, pero son parecidos a no haber recibido, porque también la trombosis se da en pacientes no vacunados, o sea, también se puede dar, ¿no? Y eso se sabe por ciencia, o sea, por eso lo levantaron esos países. Si hubiera sido un riesgo mayor, AstraZeneca y Johnson hubieran sido proscritas. Pero yo diría, el que tiene problema de coagulación, mejor no se ponga esas vacunas. Esa sería mi recomendación. Hay gente que tiene factores para hacer trombosis, entonces mejor o use Sinopharm o Pfizer. Y el hecho de combinar vacunas, los que ya se vacunaron hay mucha gente que viajó a Estados Unidos, se colocó Pfizer y llega acá y se puede colocar la Sinopharm. ¿Usted recomendaría eso? Mire, los estudios se han hecho con Moderna, con Pfizer, para, digamos, cuando uno puede, digamos, combinar. No hay estudios con Sinopharm, pero sí conozco casos de gente que Perú vacunados con Sinopharm se fueron y se aplicaron Pfizer. No hay un estudio en el que, digamos, choque, y felizmente parece ser que cuando se ha hecho estudios con Johnson y Johnson, con Pfizer, Moderna, no hay antagonismo, no hay que los anticuerpos van a interferir. Y eso es una buena noticia. Por eso es que mucha gente se va de acá y se pone Johnson y Johnson, a pesar del riesgo de trombosis, pero que lo que pasa es como refuerzo. El concepto de refuerzo de booster es más importante que se crucen las vacunas. Hasta ahora no conozco ningún reporte en el mundo que diga que combinar vacunas, las que se usan en Europa, Estados Unidos, o las que usan en América, son peligrosas. Por eso es que yo he visto en Perú muchos colegas, mucha gente que ha hecho con Sinopharm, Johnson y Pfizer, han regresado al Perú, están tranquilos. O sea, eso da cierta tranquilidad, pero la data científica no existe todavía, pero no veo problemas en combinar. Acá hay una pregunta, doctor, del doctor Gambes, que hace la consulta sobre el tiempo de duración de las vacunas. En principio, las vacunas que fueron aplicadas para el cuerpo médico, que es la de Sinopharm, tenían una duración de 4 o 6 meses, que es hasta lo que se conoce hasta actualmente. Y ya pasaron 6 meses de las primeras, de la aplicación de algunas de estas dosis. ¿Qué recomendaría usted en este caso? ¿Una tercera dosis? Sí, mira, nosotros como colegio médico y como expertos le hemos dicho al propio ex ministro que el grupo que hoy se va a exponer a la tercera ola, ojalá que sea no grande, es el grupo de las UCIs, los que están porque hay mucha carga viral. Y eso también ya en otros países se está aplicando. Yo tengo 2 compañeros de promoción en Estados Unidos que son neumólogos intensivistas y ya han recibido la tercera dosis Pfizer, porque los anticuerpos bajan a los 6 y 8 meses. Entonces la población médica y paramédica que hemos sido vacunados, ya estamos en los 6 meses, como dice el colega. En teoría, 2 meses más deberíamos recibir este refuerzo. Y eso es una obligación del Estado. Le hemos dicho al exministro, al actual ministro, le hemos dicho, proteja a los soldados. Porque ¿qué dicen los científicos del mundo? También los que han tenido cáncer o los adultos mayores pierden anticuerpos, por eso también están vacunando de refuerzo en Israel, en República Dominicana. ¿Cuál es la tendencia en el Perú? Vamos a tener, creo, 11 millones este mes. Yo creo que para octubre estamos ya en el 7º mes los que hemos recibido Sinopharm, y creo que el ministerio tiene que hacer un esfuerzo adicional para proteger al grupo que tiene más riesgo de enfermarse. Si bien no es tan alto como antes, que no había nada, pero yo sí creo que para octubre o noviembre debemos reforzar a los grupos del personal de salud, que creo que es muy importante, y evitar más muertes. Entonces, en conclusión, sí, es verdad, los anticuerpos
en Pfizer, en Moderna, en Sinopharm van a bajar, porque esa es la historia natural. No hay nada nuevo en que incluso decían que Johnson & Johnson duraba 2 años. Mentira, Johnson está trabajando una segunda dosis, porque eso que los anticuerpos duran no es cierto. Doctor, le robo otra pregunta. Ya tenemos, le voy a robar las últimas 2 preguntas de la charla. Sí, sí, sí. Y esta dice, en cuanto a la terapia para casos de COVID, la IETSI encontró en su estudio mayor mortalidad cuando se administró acitromicina, hidroxi o ivermectina, a diferencia del estudio que se mencionó durante la charla. En caso de ivermectina también hay muchos estudios que no avalan ya su uso. ¿Usted pensaría que sería mejor fomentar una terapia sintomatológica respecto a que ya no todos tienen disponibilidad de utilizar antirretrovirales o retrovirales? Claro, decía, es un tema de debate, ¿no? El estudio YETSI, lo he dicho, echaba la culpa a la muerte a estas medicinas cuando ya los pacientes tenían mucha comorbilidad, y eso está claro, ¿no? Eso ha sido aclarado, y por eso es que hay que decir la verdad, ¿no? Y de ivermectina es cierto que hay muchos estudios que revelan que no baja la mortalidad y no baja, pero hay estudios también a favor. Uno publicó en el CHES el año pasado, y otros que han sacado estos colegas que se han dado. Lo que pasa es que ha ido perdiendo vigencia para profilaxis, eso hay que decirlo. Pero si yo tengo un caso, que me repito, de la vida real, que tenga diabetes, hipertensión, es obeso, no tiene ninguna alergia, yo le podría dar con mi vigilancia y pues el arte de la medicina, porque no es una medicina tóxica, que quede claro. Ahora que este mes sale el último metaanálisis que me diga que sirve, no lo sé. Repito, el tema de la ivermectina sigue siendo un tema de debate. En muchos aspectos no lo recomendamos en hospitalizados, nadie lo va a recomendar, ni hidroxicloroquina, pero en la primera etapa, por el efecto antiviral, que incluso salió un estudio de los argentinos, ¿no?, que también revela que a dosis alta baja la carga viral. Para mí todavía hay esa evidencia indirecta que en casos individuales lo podría usar, pero en el resto estamos de acuerdo que no solo es peligroso, sino no tiene ningún valor usarlo ya en el paciente grave, complicado, ni en la parte preventiva. Es un tema de debate todavía, igual que los anticuerpos monoclonales, igual que el remdesivir. Doctor, y la última pregunta, respecto a la nutrición en pacientes con COVID, ¿cuál sería su recomendación? Miren, hemos aprendido por experiencia vivida que muchos que hemos tenido COVID bajamos 10, 15 kilos, nos consumimos el músculo, nos consumimos, hay un consumo, ¿no? Y que eso ya lo hemos visto en muchos pacientes, peor los que están ventilados. Entonces requiere no solamente la fisioterapia respiratoria, los ejercicios que hay que hacer, hay que darle proteínas, sustancias que mejoren este estado hipercatabólico que nos da el COVID, incluidos suplementos vitamínicos. Yo sí creo en la vitamina D, vitamina zinc, no creo en la vitamina C, que sí ahí se ha exagerado, pero creo que los suplementos vitamínicos sí tienen un rol para recuperar también el estado, pues, que es realmente muy duro cuando uno ve colegas, parientes, amigos que no pueden caminar, que están postrados, que no pueden comer, que se cansan y se cansan y se cansan. Y creo que el enfoque integral de recuperación de las secuelas es otro capítulo donde incluye una buena nutrición, bastante proteínas, nuestra quinoa, nuestra kiwicha, nuestro pescado, ¿no? Qué rico tenemos felizmente, porque hace poco el presidente de Sociedad Infecciosas, que era gordito, bajó 15 kilos. Y obviamente eso tiene que recuperarse para no ser gordito, que ya paga factura. O sea, la gordura paga factura, también hemos aprendido en el COVID, ¿no? Pero la recuperación es un proceso muy lento y gradual que hay que recomendar el manejo adecuado nutricional para recuperar especialmente la masa muscular y las proteínas que nos han consumido. Doctor, discúlpeme, pero llegó una última pregunta, Con ya todo gusto. una pregunta cortita. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de fenofibrato en pacientes con COVID? Sí, también, no lo dije por falta de tiempo. Incluso mi amigo Lucho Sánchez, hay estudios que revelan que puede ser útil también. Mire, todavía la colchicina, el fenofibrato y otras todavía están en debate. No es una droga tóxica tampoco. Entonces, miren, por eso darle pues, a un paciente leve sería una barbaridad, a un paciente que no tiene comorbilidad.
que es el 80%, pero algunos pacientes pueden ser beneficiosos de estas terapias que todavía, como te digo, están en el tintero, ¿no? Y no son drogas caras, esa es la diferencia. Yo digo, en algunos casos se podría usar también esto, que algunos colegas lo tienen, y no solo en Perú, en muchas partes, ¿no? Yo diría que es una alternativa interesante para algunos casos. Perfecto, doctor Maguiña. La verdad que muchísimas gracias por la ponencia de esta noche. Lo esperamos este jueves para su segunda ponencia sobre parasitosis y leishmaniasis. Y damos por concluida esta primera charla. A continuación tendremos la ponencia del doctor Rolando Estrella, que todavía Gracias. será en 3 minutos. Así que Muchas tenemos gracias. 3 minutos. Muchas gracias, doctor Maguiña. Lo Cuídense, esperamos nada el más. próximo jueves. Saludos a todos los amigos. Gracias. Saludos. Entonces, tenemos 2 minutos de receso para iniciar con la ponencia del doctor Rolando Estrella sobre secuelas pulmonares por COVID. Nos vemos en 2 minutos exactamente.
Listo, doctores, continuamos con la segunda charla de esta noche. El tema es secuelas pulmonares por COVID-19. Para ello contamos con la presencia del doctor Rolando Estrella Viladegut. El doctor Estrella es neumólogo de la Clínica Internacional, investigador principal de estudios clínicos, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro también de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias. Bienvenido, doctor Estrella. Un gusto estar esta noche con usted. Hola, Omar, ¿qué tal? Acá teniendo problemas a ver que el asistente técnico me ayude a encontrarme y no es que ayuda muy bien. Usted ya está conectado, doctor. Lo único que tiene que hacer es, bueno, salió de la presentación. Un minuto, por favor. Justo está ingresando ya el doctor nuevamente. Sí. Listo, doctor, lo vemos a usted. Solamente tiene que compartir su presentación, su Sí, pantalla. eso es lo que quiero, que me ayuden a compartir la presentación. Le estoy pidiendo En la parte baja de su pantalla tiene un botón verde sí, que dice ya compartir o puse, share screen. ya puse share. Ya. Share. Tengo que tenerla abierta. Sale. Nosotros le pedimos mil disculpas por estos problemas técnicos. Es natural que de repente nuestra primera sesión esté sucediendo, pero en breve continuaremos con la ponencia. Ya nuestro equipo técnico se ha puesto en contacto con el doctor Estrella e iniciaremos con la sesión de secuelas pulmonares por COVID-19. Listo, doctor. Ya vemos su pantalla. Solamente falta que la coloque en modo presentación para que pueda iniciar la ponencia. Perdón. Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la charla. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos, doctor. Hay un leve sonido de fondo, pero sí se le escucha. Ahora sí. Bien, el tema de hoy que nos vamos a enfocar es la secuela pulmonar de COVID, pero como bien saben, el tema pulmonar no es el único que tenemos en la economía humana dentro del COVID, sino afecta una serie de una serie de factores en el organismo, una serie de cosas a diferentes partes de la economía. Tenemos que saber que aproximadamente el 10% de las personas experimentan una enfermedad prolongada después del COVID, y básicamente son tres tipos de manifestaciones clínicas que van a tener. Una que son el agravamiento de la enfermedad, las complicaciones propias de la enfermedad inicial. Luego tenemos las secuelas graves,
Y estas secuelas graves incluyen no solo la parte respiratoria, la fibrosis pulmonar, sino también encefalopatías, mialgias, cardiopatías, embolia pulmonar, disfunción ventricular. Y hay una parte muy interesante que son los síntomas residuales que se ven de las 3 hasta después de las 12 semanas de tener la enfermedad, en que persisten los síntomas clínicos como la tos, los dolores musculares, son cosas que vemos muy frecuente, pero sin embargo esta persona no infecta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos persistentes que se han reportado? Pueden existir una serie de efectos frecuentes, como son la disminución de la capacidad de difusión pulmonar, que lo vamos a ver más adelante, las arritmias cardíacas, trastorno de la ansiedad, el problema psicológico del ajuste al duelo, síndrome postraumático, el paciente que está mucho tiempo en cuidados intensivos, todas esas secuelas se van a presentar, y el dolor crónico. ¿Y quiénes son los que más se van a complicar o más van a tener secuelas? Son los mayores de 60 años, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad tipo ACV, hipertensión arterial, los pacientes con enfermedad crónica, renal crónica, HIV, cáncer, y evidentemente pacientes con EPOC, asma, fumadores y los que tienen un mal estado de nutrición. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes, ¿no? O sea, lo que ustedes saben, la neumonía, o sea, la sobreinfección, y de ahí que llega un cuadro de insuficiencia respiratoria, y pudiendo llegar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Puede llegar al shock séptico, tromboembolismo pulmonar, y puede llegar a una falla multiorgánica, y son que va a llevar al deceso muchas veces del paciente, ¿no? Las secuelas son parte del proceso fisiopatológico que se generan en respuesta al proceso inflamatorio del tracto respiratorio. O sea, hay un gran proceso inflamatorio que lo vamos a conversar, que van a afectar mayormente el aparato respiratorio. Pero sin embargo, no podemos negar que este proceso inflamatorio también va a afectar otros sistemas como el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y periférico, y también se ha documentado secuelas psiquiátricas en estos casos. En cuanto al aparato respiratorio, van a desarrollar un cuadro, los pacientes que desarrollan un cuadro clínico grave de COVID, tienen como principal secuela la fibrosis pulmonar, ¿no? Como ustedes saben, en la fase aguda de la COVID-2 va a haber un daño pulmonar que va a causar una serie de desprendimiento alveolar, una serie de desprendimiento de células epiteliales, y se va a producir un material hialino a nivel de las membranas alveolares. Durante la siguiente fase de la infección, que se ocurre más o menos entre la segunda y quinta semana, los pulmones van a mostrar signos de fibrosis con depósitos de fibrina, infiltración de células linfocitarias. Y en la etapa final, o sea, entre la sexta y octava semana, el tejido pulmonar ya se vuelve fibrótico, ¿no? Entonces, y hay lesiones muchas veces bilaterales. Esa es en la parte respiratoria. En la parte cardíaca, también se ha demostrado que los pacientes con COVID grave han presentado efectos de miocarditis, con procesos de trastorno de la función sistólica y arritmia, y esto básicamente se asume que estaría implicada la enzima convertidora y angiotensina, la cual, como bien saben, va a permitir la entrada de las células y va a facilitar la replicación viral, ¿no? Lo mismo, de la misma manera, también por el tema de la receptor de la angiotensina se han visto secuelas neuropsiquiátricas por una respuesta hiperinflamatoria que va a causar un deterioro cognitivo a largo plazo, deficiencia de memoria, alteración, velocidad del procesamiento y alteraciones junto a la pérdida neuronal difusa. También se ha observado otro tipo de encefalopatía, cambio de humor, psicosis, disfunción neuromuscular y procesos desmielinizantes. En cuanto a las secuelas, psicológicas, se ve que el paciente va a encaminar este tema del distanciamiento social, el tema de la pérdida de familiares, van a sufrir un gran compromiso psicológico que muchas veces nos estamos olvidando, como una de las secuelas más importantes del COVID, con lo que viene todo el cuadro de depresión post-COVID, y con lo que viene lo que es el duelo de la pérdida de la familia. Ahora, yendo ya al tema más de la charla, tenemos complicaciones, vamos a ver todas las vías aéreas
En las vías aéreas superiores, las manifestaciones en cuanto al punto de vista del otorrino más frecuente son la oinofagia, congestión nasal, alteraciones del olfato, rinorrea, epístasis, y esto básicamente también por el mismo proceso de un angioedema, por el tema de la afinidad con los receptores de la enzima convertidora, también se va a presentar en la lengua y en las glándulas salivales, ¿no? También va a haber una disfunción olfatoria que básicamente es de tipo neurosensorial, que va a degenerar el epitelio olfatorio y va a provocar esta pérdida importante. Se ha visto que la prevalencia de las alteraciones del gusto y el olfato de la infección con COVID es del 5%, siendo más alta en las mujeres con una sensibilidad del 42% y una especificidad del 95%. Ese es un dato importante porque nos indica bastante, nos acerca bastante al diagnóstico, ¿no? El tratamiento que proponen los otorrinos son lavabos nasales y el beneficio han reportado estudios del beneficio del uso de zinc en su tratamiento. Otra de las manifestaciones a este nivel de vías aéreas superiores es sordera súbita, presencia de granulomas post-intubación, post-COVID, son granulomas en la entrada de las cuerdas vocales que son vías respiratorias altas, entonces que después se tienen que cauterizar, operar para sacar que son muy frecuentes. En cuanto a las vías aéreas inferiores, también yendo por ese lado, es la estenosis traqueal en aquellos pacientes con una intubación prolongada. Esos pacientes que tienen una intubación prolongada van a presentar una estenosis traqueal. Acá vemos cómo está cerrada la tráquea en esos astillos y cómo se revela en la espirometría. No hay el pico expiratorio flujo que se ve normalmente. Esta es una gráfica normal de una espirometría, ¿no? Y en la parte inspiratoria, ustedes si recuerdan, es así y baja. Así. En cambio, cuando hay una estenosis traqueal, no hay fuerza ni para expirar ni para inspirar. Entonces sale una curva bastante cerrada. Este es un muchacho de 21 años que lo hemos mandado a intervenir, que estuvo en el hospital de Lima, acá, pero con una intubación de más de 45 días. En cuanto a las secuelas pulmonares, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que va a producir el SARS-CoV-2? Va a producir un daño alveolar difuso. Eso va a provocar una descamación de células alveolares y esas descamaciones de células alveolares van a provocar una formación de membrana hialina, van a provocar un edema pulmonar y eso a la larga es lo que se va a ir fibrosando. En la fase de la infección, si ustedes vemos la fase de infección que ustedes recuerdan, en la primera fase es una respuesta viral, más o menos 14 días, y en la segunda fase, después de 14 días, es más o menos la fase inflamatoria, que es donde se ven todos estos procesos de desencadenamiento de la inflamación y la inflamación de las membranas celulares. Es las diversas manifestaciones que tiene el COVID. En los casos leves van a tener una respuesta innatas y adaptativas, no hay mayor problema para frenar la replicación viral, y en los casos graves, como bien daño, va a producir una serie de daños endoteliales, capilares a nivel pulmonar, ¿no? Y eso es lo que va a producir daño, principalmente en el pulmón, pero también se pueden ver afectados otros órganos de la economía humana. Conversamos del tema de la fisiopatología e inflamación, el SARS-CoV-2, como activa toda la cadena inflamatoria, activan los mastocitos y van liberando factores de correlación para llevar al tema de inflamación y de trombón. Acá también los procesos inflamatorios, las citoquinas y los factores coagulantes que van a llevar pues, a microhemorragias que van a alterar la función hepática. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para la respuesta inmune trombótica asociada al COVID? Básicamente, sería el aumento del dímero D, el aumento de la ferritina, la disnea de progresión rápida, el paciente refiere disnea, hipoxemia refractaria, fenómenos trombóticos y evidentemente puede llegar a shock. Son factores que nos van a ver si el paciente tiene una respuesta adecuada. Este es otro cuadro, cómo se va actuando en toda la cadena inflamatoria en los diversos grados, el grado 1 hasta el grado 4, donde hay mayor
interviene el factor de necrosis tumoral, hay mecanismo de ventilación, ya hay toxicidad de una serie de órganos, una serie de todo este cuadro del proceso inflamatorio. O sea, todo esto nos va a llevar a unos daños patológicos pulmonares en el pulmón. O sea, vamos a ver hemorragias petequiales, vamos a ver acá se ven las hemorragias petequiales, y en la patología también vamos a ver presencia de membranas hialinas que nos indican daño alveolar. Acá tenemos la membrana hialina, que son los que van a llevar después a la fibrosis. Acá cuadros de microtrombosis pulmonar también. Entonces, y acá en este cuadro se ve la metaplasia escamosa, donde ya se ve una alteración de todo el tejido. Este tejido va a llegar a ser, se va a llegar a ser fibrosar después, ¿no? Células gigantes de tipo intersticial, que se ven en pacientes ya en la fase organizativa de la fibrosis pulmonar, y las alteraciones de las ramificaciones del patrón vasculocéntrico que hay en el siguiente. Entonces, estos hallazgos histopatológicos, hitopismo viral en pacientes, fue un estudio que hicieron en el Reino Unido, un estudio de pacientes por montes. Habían características trombóticas, fueron observadas en al menos un órgano principal en todas las autopsias. El 89% eran pacientes con afectación pulmonar, 56% en el corazón y 44% en el riñón, ¿no? Y en el daño alveolar difuso, lo más interesante es que el daño alveolar difuso era en el 100% de los casos. Entonces, eso te da la idea de que el paciente va a llegar a una fibrosis en la mayoría de casos en cuanto se trate de una enfermedad pulmonar o una infección por COVID de tipo severo. Se analizaron tejido pulmonar de 38 pacientes, se vio congestión capilar en todos los casos, necrosis de los neumocitos en todos los casos, presencia de membrana hialina, edema intersticial, hiperplasia de neumocitos tipo 2, trombos y plaquetas de fibrina, y las partículas virales se encontraban predominantemente en los neumocitos. O sea, ¿cuál es la injuria pulmonar del COVID, ¿no? ¿Por qué se debe? Se debe al accionar destructivo del SARS-CoV-2, es por el fenómeno tromboembólico en la vasculatura muscular y el efecto sobre todo de los free radical para el uso de oxígeno a altas concentraciones, por el daño de la ventilación mecánica en los pacientes con COVID severo, y el efecto de hiperinflamación, y como siempre se han dicho, con los efectos mediadores proinflamatorios de la angiotensina 2. Y evidentemente una sobreinfección va a perjudicar al paciente, ¿no? Los factores predisponentes son la severidad de la enfermedad, como decíamos, las comorbilidades que haya tenido el paciente, si es diabético, si es hipertenso, si es fumador, todas esas cosas influyen, la obesidad y la edad avanzada es un tema importante. Ahora, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares? Los pacientes que requirieron oxígeno durante su internamiento, los que tuvieron dependencia marcada a ventilación mecánica invasiva o no invasiva, todos los ingresados a UCI y cualquier paciente que al alta del equipo médico tuviese duda o preocupación sobre su evolución posterior. El riesgo de la fibrosis pulmonar es mayor en personas de mayor edad. O sea, el coronavirus se dirige a las células epiteliales alveolares y lo que implica en la patogenia de la fibrosis pulmonar. Van a haber cambios celulares que ocurren con el envejecimiento y una inestabilidad genómica y una disfunción mitocondrial y modificación epigenética. Todo esto va a reducir una alteración de las células alveolares para responder efectivamente al encuentro viral y van a provocar una reparación desmesurada y que va a regular como la fibrosis. Entonces, estos son los patrones que se ven en la enfermedad pulmonar con COVID. Vemos a los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial persistente, los síntomas persistentes que hablábamos en antes, aquellos pacientes que tienen un síntoma persistente de largo tiempo, pero sin embargo tienen la radiografía de tórax normales,
y también las pruebas funcionales normales. El paciente con tromboembolia, enfermedades infecciosas. En una guía reciente publicada por la Organización Mundial de la Salud, establece diversas necesidades de cuidado posteriores de pacientes que se incorporaban con COVID. Entonces, el problema principal es el problema de la tos crónica que tienen estos pacientes, la enfermedad pulmonar fibrótica, bronquiectasias que le queda después del daño pulmonar que ha tenido, y problemas de la enfermedad vascular pulmonar. Son cosas que debemos estar diciendo. La disnea en el paciente post-COVID es una cosa que se presenta con mucha frecuencia, y es por el compromiso de la membrana alveolar capilar. Van a haber cambios fibróticos, van a haber cambios regenerativos, y también se ven en muchos casos con fibrosis pacientes luego de haber hecho la enfermedad infecciosa, van a presentar hiperreactividad bronquial post-intubación o post la misma enfermedad, no son bronquiectasis. Asimismo, tenemos el compromiso vascular, una serie de microtrombosis que se pueden presentar en el paciente, y eso se aúna, como conversaba el doctor Maíña, ¿no? El paciente perdió peso, se deterioró, hay una hipotonía de toda la musculatura, entonces eso influye en que el paciente no se puede recuperar porque la masa muscular, la caja torácica, no está ayudando a recuperar y a dar mayor tonicidad, ¿no? de fuelle respiratorio. Luego tenemos el compromiso neurológico, que también interfiere en lo mismo que estoy diciendo, y todo el compromiso vascular y psiquiátrico. En cuanto a la fibrosis pulmonar asociada al COVID, tenemos que ver que es un término, se tiene que definir así, ¿no? Como fibrosis pulmonar asociada al COVID. Esta es una fibrosis pulmonar diferente a la que conocemos y a la que siempre hemos visto. Para tener este diagnóstico necesitamos la clínica, la radiografía, laboratorio y sobre todo la tomografía, ¿no? Y las pruebas de función respiratoria son importantísimas en este caso. Evidentemente tiene que ser un paciente con COVID diagnosticado, ¿no? Pero no se requiere una condición histopatológica. ¿Y cuál es la patogénesis de la fibrosis pulmonar? Se ha visto, pues, lo que conversábamos hace un rato, que en los pacientes con exacerbación aguda se han encontrado niveles plasmáticos elevados de angiotensina 2, que al parecer que podría ser desencadenar la producción de estos factores de inflamación, y van a depositar el sistema de colágeno. La angiotensina 2, recuerden que va a promover la producción de citocinas proinflamatorias, ¿no? Como la interleuquina 6, la interleuquina 8, macrófagos, ¿no? Y van a producir encima una apoptosis, o sea, una apoptosis que jala entre las células epiteliales alveolares infectadas. Entonces, todo esto va a producir una migración e infracción de fibroblastos que van a alterar y favorecer la producción de una matriz extracelular que va a ser rica en colágeno, rica en fibronectina, y que a la larga es lo que va a desarrollar la fibrosis pulmonar, ¿no? Lo que conversábamos, la tormenta de citoquinas, la neumonitis, el síndrome de estrés respiratorio de uso, la hiperoxia, el trauma por la ventilación mecánica, el tromboembolismo. Esto van a hacer que hay una reparación aberrante de toda la parte respiratoria, y esto va a provocar una fibrosis pulmonar post-COVID. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la fibrosis por COVID? Evidentemente la edad, la enfermedad, la severidad de la enfermedad, el tiempo en UCI, el antecedente de tabaco y el antecedente de alcoholismo. Es importante también. Existe una alta probabilidad que los pacientes con COVID desarrollen potencialmente fibrosis pulmonar, ¿no? Pero no está claro cómo la infección es que conduce al cloro. Todo lo que estamos hablando es presunciones que a través de los factores inflamatorios van a transformar la citocina y van a producir un desarrollo de la fibrosis por los temas que estamos mencionando, ¿no? Va a haber una alta transcripción, y los factores de costumbre van a aumentar y van a producir mayor inflamación, y va a haber expresión e inflamación del tejido, produciendo alteración y presencia de membrana.
las secuelas, según la OPS, de post-COVID en el aparato respiratorio, se desarrolla un cuadro clínico grave y tiene como principal secuela la fibrosis pulmonar. Durante la fase aguda de la infección, el daño pulmonar causa el edema, el desprendimiento anular, células epiteliales y depósito de material hialino en las membranas alveolares. En la siguiente fase, igualmente ocurre entre la segunda y quinta semana, los pulmones muestran signos de fibrosis y en la etapa final, después de sexta o octava semana, como habíamos dicho, se vuelve fibrótico. Los criterios radiológicos para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar son la combinación de bandas parenquimatosas, interfaces irregulares y bronquiectasias por tracción. Hay un puntaje de fibrosis que usamos en neumología y para diagnóstico de fibrosis pulmonar. Estas son las imágenes. Un paciente como estuvo infectado al ingreso, su neumonía COVID, al alta iba disminuyendo ya el proceso inflamatorio, disminuyendo. Después de 2 semanas ya se ven tractos fibrosos acá, ¿no? O sea, tracciones del tejido que se van viendo ya un aparato, un pulmón fibrosado, un pulmón con una secuela fibrótica en ambos epidurales. La British Thoracic Society recomienda que debemos tomar radiografía o tomografía 3 meses después del alta de todos los pacientes ingresados al hospital con COVID. O sea, todo paciente que se hospitalice debe tener una tomografía de control a los 3 meses. No es todo paciente que tenga COVID, como muchas veces los pacientes que han tenido COVID leve te piden la tomografía, te exigen la radiografía, te exigen una serie de exámenes cuando no son necesarios, ¿no? Pero sí, todo paciente que ha sido hospitalizado debe ser estudiado con tomografía posterior a los 3 meses. En cuanto al tratamiento, se plantea una serie de cosas. En cuanto al tratamiento, tenemos el nintedanib, la pirfenidona, terapia biológica de cetropina. Nada está demostrado. Todos sabemos cómo actúan los son antifibrinolíticos, tienen buen éxito en fibrosis pulmonar de tipo intersticial, de tipo idiopática, van bien en algunos pacientes con eso, pero recuerden que el mecanismo de la fibrosis post-COVID es totalmente diferente. Están usándolo, pero no hay un estudio concluyente que estas terapias puedan revertir o mejorar el estado del paciente post-COVID. Sí es importante y debemos hacer énfasis, que es algo que tenemos más al alcance de la mano, es el tema de la rehabilitación pulmonar. La fisioterapia respiratoria juega un rol importantísimo dentro de la rehabilitación del pulmón del paciente con COVID. Y debe ser una terapia temprana, una terapia respiratoria Doctor Estrella, se le está yendo un poquito el audio. No sé si podría acercarse un poquito a la computadora. La rehabilitación pulmonar es importante en estos pacientes y es un tema que se debería seguir profundizando y se debería seguir haciendo paralelo mientras se hacen los otros estudios de las drogas que estaba mencionando. En cuanto a las alteraciones funcionales en pacientes post-COVID, básicamente lo que se ha demostrado y se ha visto en pacientes post-COVID es que va a haber en los estudios, pocos estudios se han hecho, que hay una disminución del flujo respiratorio forzado al primer segundo, disminución de la capacidad vital forzada y sobre todo hay una disminución de la difusión de CO2. Eso es importante. Estos son varios estudios que hicieron y en todos los estudios que demuestran básicamente es lo que hay disminución de la capacidad pulmonar porque hay una alteración de menor elasticidad del pulmón y todos demuestran que los pacientes tienen una disminución, sobre todo en muchos de ellos decían capacidad de difusión, le hacían sismografía, test de caminata de los 6 minutos, entonces aplicaban al score de Disney. Entonces hay una serie de factores, pero todos llevaron, y sobre todo lo más importante es la reducción de la capacidad de difusión que van a tener estos pacientes. Acá vemos
los cuadros como hay una alteración de la difusión de CO en pacientes, y aún con pacientes con diversos estudios, en pacientes con COVID leve, COVID moderado, y miren cómo es en el COVID severo, ¿no? La cantidad, la alteración de la disminución de la capacidad de difusión de CO2. Si superponemos todos los cuadros, evidentemente pues nos da esta gráfica, pero igualito lo que se trata de demostrar acá es la anormal difusión que existe de CO2 que existe en nuestros pacientes con COVID. Estas mismas cosas se observaron en pacientes con el SARS, con el MERS. Ya se había estudiado que en estos pacientes iba a producir una alteración restrictiva, el pico expiratorio forzado, el pico expiratorio, iba a disminuir también. Tuvieron los estudios, todos los estudios demuestran que hay una alteración en la disminución de la difusión de CO2, y estas secuelas han prolongado largamente durante 15 años después de la enfermedad, disminuyendo los volúmenes pulmonares. Como dato interesante, que en ambas epidemias la edad y el sexo masculino fueron importantes como el riesgo de fibrosis. A mayor edad, y si eres hombre, mayor posibilidad de que haga fibrosis post. Luego tenemos la neumonía organizada. Es una complicación temprana de pacientes egresados post-COVID. O sea, hacen el post-COVID y hacen una neumonía organizada. O sea, ya se considera dentro de lo que es post-COVID. Hay persistencia de síntomas respiratorios y de pronto empieza un empeoramiento radiográfico, tomográfico que obliga a una demanda alta de oxígeno. Acá vemos, por ejemplo, las consolidaciones que se ven, la presencia de broncograma aéreo en los lóbulos inferiores, y a nivel de perivascular todo se ve, toda la condensación, todo el proceso inflamatorio que se ha presentado en la etapa post de neumonía organizada. Estos son los hallazgos anatomopatológicos, la presencia de tapones de fibroinoactina intraalveolares con linfocitos, ¿no? Y una hiperplasia de los linfocitos, de los neumocitos tipo 2, ¿no? Están crecidos. Otro tema que tenemos es la tromboembolia pulmonar post-COVID. Se ve una alta incidencia de tromboembolia pulmonar aún en aquellos pacientes con profilaxis. Estos pacientes van a persistir con el tema de la tromboembolia por largo tiempo, y hay que darle una terapia por largo tiempo. Se presenta, lo interesante de esto es que se presenta en cualquier grado de severidad. Va a tener síntomas respiratorios, pero no va a tener alteraciones de la función pulmonar, y tiene síntomas de tos y dificultad persistente. ¿Cuáles son los riesgos para la tromboembolia pulmonar? La edad, obesidad, el tabaquismo, ser gestante, el sexo masculino, y va a haber complicaciones como la inflamación, la tormenta de citoquina, la injuria pulmonar. Todos esos temas van a alterar e influir en los factores de riesgo para la tromboembolia pulmonar. La estancia, no, estos son los mismos factores de riesgo, o sea, el postrado crónico, no estar en esa estancia, los factores genéticos, todas esas cosas que vemos, que hemos mencionado, van a influir, que van a dar una alteración en la homeostasis pulmonar, y a la larga va a provocar la tromboembolia. ¿Qué es lo que se plantea en el tratamiento? Todos los estudios plantean el uso del tema de la anticoagulación, el toma de factores profilácticos en todos los pacientes con heparina de baja presión molecular. Básicamente existen una serie de condiciones que nos van a dar para que este paciente mejore, y lo que se propone fundamentalmente es la profilaxis en pacientes con COVID. Como conclusión, existen complicaciones respiratorias debido a neumonía por COVID, las cuales pueden ser de temprano a largo plazo. Las complicaciones como neumonía organizada, fibrosis pulmonar y enfermedad vascular pulmonar se pueden identificar en los estadios más tempranos de la enfermedad. La tomografía y las pruebas funcionales incluyen
una espirometría, prueba de succión, la prueba de caminata. 6 minutos son importantes para el diagnóstico de la problema de capacidad pulmonar de la disnea. La evaluación de la ansiedad, depresión, son temas importantes para el paciente con post-COVID. Y, insisto, la rehabilitación pulmonar es un tema que debemos tomar con mucha consideración y debemos insistir en la rehabilitación pulmonar en todo paciente con COVID desde la etapa inicial de la enfermedad. Muchas gracias. Perfecto, doctor Estrella, muchas gracias por la presentación. Invitamos a toda la audiencia a que por favor genere sus preguntas para poder irlas desarrollando en este momento. Sin embargo, tenemos la primera, doctor, que nos preguntan cómo debería ser el enfoque de un paciente asmático que presenta COVID-19. ¿Necesita un enfoque diferente? ¿Debe seguir tomando o aplicando su tratamiento regularmente o se debe intensificar el tratamiento? A ver, depende del asmático, o sea, la pregunta es muy buena, depende del asmático. Tenemos asmáticos moderados, leves, moderados, severos. O sea, si es un asmático controlado, el paciente debe seguir con su tratamiento. Debe seguir con su tratamiento tal cual lo viene haciendo, no lo debe suspender, no lo debe alterar. Es más, y en los asmáticos moderados o severos debemos seguir usando su preventivo, su broncodilatador de acción prolongada, más el corticoide de acción prolongada como preventivo para el manejo del asma. Y muchas veces nos vemos con la necesidad de asociar, y se ha estado asociando con buenos éxitos, y hay estudios del uso de budesonida a dosis altas, que de alguna manera, al parecer, ayuda a disminuir la replicación viral, y también el uso del bromuro hipertrópico para secar las secreciones, y también hay algunos estudios que también dicen que actúa de esa manera. Doctor, en el tema del uso de corticoides en estos pacientes asmáticos, sabemos y se está hablando mucho que los corticoides no deben ser utilizados en primera línea en los pacientes con COVID-19. ¿Esto cambia en la terapia de un paciente asmático con COVID-19? ¿Se podrían utilizar corticoides? No cambia en nada. No cambia en nada. O sea, una cosa es el corticoide sistémico y otra cosa es el corticoide inhalatorio, ¿no? Con el corticoide inhalatorio no tenemos ningún problema. Lo podemos usar ampliamente en todos los pacientes. Con el corticoide sistémico, en la primera etapa en la enfermedad, o sea, el paciente que aún no ha requerido oxígeno, no requiere, está contraindicado el uso de corticoides. No se debe usar el corticoide. Y eso es en asmáticos y en no asmáticos. Pero sí podemos hacer una terapia inhalatoria más severa, ¿no? O sea, el combinar, como te digo, el bromuro hipertrópico, salbutamol, el LAVA, o sea, broncodilatador de acción prolongada y corticoterapia inhalatoria. Al momento del diagnóstico, doctor, de un paciente con COVID-19, ¿cuáles serían sus indicaciones en cuanto a los exámenes auxiliares que solicitaría de inicio? La radiografía, la tomografía, en una atención primaria de salud, ¿no? Claro, el tema está ahí que esta enfermedad es mucho cuadro clínico. Tú ves en la vida diaria, todos los colegas deben ver que todos los pacientes quieren que le hagas una tomografía. Doctor, me ha salido positivo hoy día el COVID, hágame una tomografía. Pero las evidencias tomográficas, las resoluciones, las traducciones tomográficas no se van a ver el primer día de la enfermedad. No se van a ver, se ven recién al cuarto, quinto día de la enfermedad, recién se empiezan a ver las traducciones tomográficas. La radiografía mayormente en la etapa inicial va a salir normal. No es un examen, la radiografía te sirve ya cuando hay una neumonía COVID severa que se va a ver, pero si no, en un paciente con un COVID, digamos, oligosintomático, no va a haber mayor cosa en una radiografía. En la tomografía sí puedes encontrar ya lesiones entre el 2 y 5%, pero uno no debe de arranque pedir una serie de exámenes. De arranque lo primero que manda es el cuadro clínico.
¿Y qué exámenes de laboratorio debemos pedir? Lo que ya todos saben, ¿no? Pero también al inicio, si tú el primer día de la enfermedad vas a pedir todos los exámenes, todos te van a salir normales. O sea, le vas a pedir un dímero D que al inicio todavía no, recién se está activando toda la cadena inflamatoria, recién está actuando, o sea, te va a salir un dímero D normal, te va a producir una proteína C reactiva de un proceso inflamatorio, pero recién está empezando, o sea, te va a salir mínimo, no te va a ayudar. No te va a ayudar. Esta es una enfermedad que el paciente y médico deben convivir el día a día, una comunicación constante, cosa que a veces es difícil. Hay muchos pacientes que se recuperan de COVID-19 y sin embargo tienen una buena saturación, pero ellos mencionan que tienen alguna dificultad al momento de hacer sus actividades, de repente el ejercicio, personas deportistas que tienen algún tema respiratorio posterior a haber tenido COVID-19. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a la terapia? Si necesitan terapia física, ¿durante cuánto tiempo? ¿Y qué porcentaje de estos pacientes puede recuperar su función pulmonar? Todo depende del grado de COVID que hayan tenido, ¿no es cierto? Todo depende de cuánto hayan estado comprometidos y de acuerdo a eso va a ser el porcentaje de recuperación. Ahora, ¿cuál es lo más importante? Vuelvo a insistir, la terapia respiratoria. O sea, como lo que dice, la pregunta es cierto, ¿no? Hay muchos pacientes que han hecho un COVID más o menos leve, más o menos moderado, pero siguen con los síntomas respiratorios. Y eso está escrito, Los síntomas respiratorios pueden persistir, la tos con función pulmonar normal durante largo tiempo. Entonces, esos pacientes, ¿qué hacemos? Si hay dificultad, los ayudamos con el uso de un corticoide inhalado más un broncodilatador de acción prolongada, porque definitivamente ha habido hiperreactividad bronquial. Entonces, con eso desinflamamos la vía aérea y lo ayudamos a que el paciente mejore su capacidad pulmonar. Y la rehabilitación pulmonar, ¿no? La rehabilitación es importante el ejercicio respiratorio y eso es lo que más le va a ayudar al paciente. ¿Por cuánto tiempo debería recomendarse esta rehabilitación pulmonar posterior al cuadro de COVID, doctor? Mínimo. Mínimo un mes consecutivo y puede llegar hasta los 3 meses. O sea, recuerden que una neumonía normal, común y corriente sufre una serie de para desinflamarse, sufre una serie de etapas, no sé si recuerdan todos los colegas, la etapa de la neumonía, la hepatización roja, la hepatización gris y recién vuelve a la normalidad. Eso demora. Y en el COVID, ese transformarse a la normalidad se ha demostrado que demora más. Entonces es un pulmón que está dañado, es un pulmón que no es ya una neumonía, ya creen que va a estar bien. No, el paciente va a empezar la actividad y se cansa porque todo ese pulmón todavía se está más viendo el tema de la angiotensina, que ha habido sustancias hialinas, tiene tractos de hialinos, tiene tractos fibrosos que le van a quedar como cicatriz. Pero sí debe hacer una terapia respiratoria, rehabilitación respiratoria prolongada, mínimo un mes a 3 meses. Acá nos consultan, doctor, sobre el uso de cámara hiperbárica. ¿Usted considera que es un medio útil o interesante en la recuperación de pacientes con COVID? No hay nada reportado, no hay nada reportado en el tema de la cámara hiperbárica. Realmente nosotros los neumólogos no somos muy partidarios del uso de la cámara hiperbárica. No hay ninguna función suficiente ponerle oxígeno a esa rehabilitación. Y acá tenemos otra consulta sobre pacientes con antecedentes de trombosis. ¿Sería recomendable el uso profiláctico de medicamentos antitrombóticos en pacientes con COVID, obviamente, para evitar una trombosis pulmonar? Es recomendable el uso de la profilaxis en pacientes. O sea, si tenemos un paciente mayor de edad, obeso, o una serie de factores de riesgo para hacer una trombosis pulmonar, démosle profilaxis, le damos profilaxis. Después vamos caminando, vamos viendo en el camino, pero lo inicial es darle profilaxis a esos pacientes que tienen riesgo. Pero si es un muchachito de 20 años que le dio COVID, no hay mayor problema y tiene un dímero D normal, podemos estar observando, pero si hay una serie de factores de riesgo, sí. Ahora, si es un paciente con antecedente de enfermedad tromboembólica o alguna alteración, evidentemente hay que darle profilaxis, sí o sí. Tenemos una última pregunta, doctor Estrella. Nos mencionan si es que
¿usted recomendaría el uso de acetilcisteína o algún otro mucolítico en pacientes con COVID y con saturaciones de repente un poquito bajas, ¿no? Ya, ahí es un tema muy interesante. A ver, hay varios estudios en que la acetilcisteína, independiente, o sea, ¿cuál es la ventaja de la acetilcisteína? La acetilcisteína a dosis alta es antioxidante. Entonces, si es antioxidante, va a intervenir en una serie de mecanismos inflamatorios que va a disminuir la fibrosis pulmonar. ¿Ya? Entonces, eso es importante, el uso de acetilcisteína en pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Cuánto tiempo? Tiempo prolongado. Ahora, hay otro estudio, más interesante aún, en que dosis más altas todavía de acetilcisteína en la fase inicial del COVID interviene disminuyendo la replicación viral del SARS-CoV-2 y con mejor éxito en pacientes. O sea, son estudios aislados, ¿no? Entonces, sí hay gente que propone el uso de SARS-CoV-2 a dosis altas, ¿ah? Estamos hablando, cuando yo te hablo de dosis alta, en la fase inicial, estamos hablando de 1200 cada 8 horas, por unos 5 días más o menos. Ese es un estudio que hay ahí, el uso de la acetilcisteína. Ahora, para lo que preguntabas, para el tema de evitar la fibrosis, por eso es también la acetilcisteína, la dosis alta para el tema antifibrinolítico es 600 cada 8 horas por un mes mínimo. En este caso, ¿por cuánto tiempo sería? Serían los 5 días, ¿no? Las dosis altas. Claro, 5 días, y después se pasa cada 8 horas por un mes. O sea, depende del paciente, ¿no? Estamos hablando de cualquier paciente con COVID, no el severo, no el nada. O sea, ese es el estudio que están proponiendo con la acetilcisteína. Como disminuyendo la replicación viral. O sea, sí actúa a ese nivel. Y, como te digo, y lo otro es la parte de evitar la fibrosis ya en aquellos pacientes que tienen una parte secular, o tú estás viendo ya en las lesiones que te puedan hacer una lesión fibrótica, el paciente le das acetilcisteína por un mes, pero ahí sí 600 cada 8 horas. En el caso del uso de carbocisteína, ¿sería lo mismo o no? Podría ser lo mismo, la verdad te mentiría, no he revisado esa parte de carbocisteína, pero el mecanismo puede ser lo mismo. Perfecto, doctor Estrella. La verdad que muy completa la charla. Felicitaciones por la ponencia, doctor. Agradezco a todo el público presente, a todos los colegas que nos están acompañando esta noche. Nuevamente agradecer a Química Suiza, al Colegio Médico del Perú, a la Universidad Cayetano Heredia y al grupo APREDIAP por esta cuarta jornada de médico general. Estamos concluyendo con esta primera sesión de 2 charlas y vamos a continuar este jueves con las siguientes 2 charlas. Doctor Estrella, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los asistentes. Gracias, Omar. Un gusto.